historia de Fausto Cordón, que establece la frontera entre homínidos y hombres al momento que el hombre empieza a cocinar o a hacer los distintos tipos de alimentos. Este tipo de praxis, según Cordón, inicia todas las actividades meramente humanas y además le dio origen a la palabra. Hoy, la carne constituye uno de los placeres a la carta que podemos disfrutar en distintos tipos de restaurantes. Bienvenidos. Nosotros ya tenemos casi 10 años al aire y desde que salimos al aire habemos tenido altos y bajos como en todas partes, pero a nosotros nos ha ido muy bien, realmente. No distingue los demás que nosotros estamos en el medio como carne en brasa, pero también nos preparamos comida mediterránea. Nosotros tenemos sí, platos que son de acá mismo, como por ejemplo las entradas que viene la coquilla de plátano rellena de cangrejo. Tenemos también la trenza de queso mozzarella que viene al horno. Nuestro plato estrella, por supuesto, el lomito Angus, que es el centro del lomito, relleno con champiñones en una reducción de vino tinto. Y luego que ya está a la brasa, se le coloca una lonja de queso mozzarella y va gratinado al horno, acompañado con vegetales a la parrilla. Bueno, ambos van de la mano, porque si tenemos un buen corte y la preparación no es la correcta, no va a servir de nada el plato. Pero nosotros tratamos de equilibrar eso. Aparte de que tenemos muy buenos cortes, tanto nacionales como internacionales, también tenemos un chef que lo hace muy bien y las preparaciones nuestras son casi que exclusivas. Tenemos el lomito al balsámico, que es un centro de lomito a la parrilla. Luego viene cortado en lonja, bañado en salsa balsámica, una reducción de vino tinto, vinagre balsámico, unos aritos de cebolla y viene acompañado con vegetales salteados. El resto de la carta, bueno, nosotros tenemos el lomito a la parrilla, tenemos la pechuga de pollo, tenemos el envoltini, que es una pechuga de pollo, jamón, queso. De verdad que es muy atractivo y llama mucho la atención para los clientes. Aquí tengo 10 años ya con Angus Grill. Nosotros fuimos, yo empecé desde el momento del día de inauguración y todavía me mantengo aquí. Estuve en otros restaurantes también de carne, pero no como tan refinado como aquí la comida. Era más que todo parrillada, cosas así, por la calidad. Nosotros tenemos una muy buena calidad de la comida. Inclusive, hasta nosotros estábamos considerados como uno de los mejores restaurantes en carne de aquí en Maracaibo. Teoría sobre historia de la gastronomía universal reza que el hombre primitivo colocaba 4 estacas sobre las cuales extendía un cuero y dentro de este colocaba el alimento que iba a preparar con agua. Debajo colocaba ciertas piedras a las cuales se sometía a calor extremo. Con el paso del tiempo, esta técnica dio origen a lo que son los hervidos. Al regreso, mucho más de placeres a la carta y nuestro lomito Angus.
biomasa se obtiene a partir de la quema del carbón vegetal o de la quema de distintas piezas de madera. Entre las maderas más utilizadas por ser características y arder a altas temperaturas destacan el roble, la mezquite, el quebracho, entre otros, que se utilizan para darle ese toque muy específico a los diferentes asados, que además se nutren también de la preparación o de la disposición de los distintos alimentos o la colocación también de utensilios.
La cultura moderna del asado estuvo muy influenciada por la región sureña. Sin embargo, también en el norte de los Estados Unidos, a partir de 1900, las barbacoas, los picnic y las parrilladas eran muy usadas, no solo en las plazas, sino también en las iglesias. Era una estrategia que utilizaba toda la política para ganar muchos más adeptos, pero también la iglesia para ganar muchos más feligreses. Al regreso, mucho más del lomito Angus en Placeres a la Carta. Carne, al igual que el uso de diferentes utensilios, muchísimas veces marcan ese sentido autóctono que puede tener una preparación en uno u otro lugar. El uso de las especias muchas veces se convierte en ese legado cultural que se transmite de generación en generación para los distintos asados. Sin embargo, hay lugares que se definen a través del uso o de la mezcla de distintas especias en sus preparaciones. Tenemos la torta tres leches, pero esta viene con una capa de fresa, unas lonjitas de fresa que van cortadas en lonja y van por debajo de la torta. Realmente la creatividad que tenemos de nuestro chef, que trata de ir más allá que la de los demás, se inventó un día. El lomito lo abrió, lo rellenó y bueno, de verdad que a los clientes les gusta bastante. Nosotros queremos ir mucho más allá de donde están los demás, porque sí reconocemos que tenemos algunos por encima. Nosotros vamos a llegar ahí y un poco más arriba. Está funcionando la terraza como terraza grill desde los miércoles hasta los sábados. Y realmente es una terraza que quiere captar no solamente la atención de personas jóvenes, porque también pueden venir personas, por decir de alguna manera, adultas,
que pueden compartir, pasar un rato agradable. De hecho, nosotros ya hemos tenido esa clase de clientela, donde han venido ejecutivos de banco a celebrar fiestas de fin de año, a celebrar cumpleaños, aniversarios de la empresa, y la han pasado bien, la han pasado muy chévere. Y se escucha mucho la terraza. Si no tenemos un buen corte, el cliente se nos va a fijar que el corte no es correcto. Entonces tenemos que poner especial atención en el corte y en el momento de condimentarla. ¿Qué hace un buen corte? Bueno, un buen corte es lo que identifica la calidad de la carne. Porque muchas veces el corte no es correcto, ¿no? Entonces nosotros tenemos por lo menos un carnicero que también tiene aquí tiempo con nosotros y es el que se especializa en hacernos los cortes. La especialidad de hacernos los cortes correctos, nosotros nos encargamos de lo demás. Los ingredientes principales, nosotros utilizamos unos condimentos que los preparamos nosotros mismos, aparte de la sal y la pimienta que se le pone a toda la carne. Nosotros cocinamos al carbón, la parrilla nosotros al carbón. Nos da más, la carne queda mejor en carbón que una parrilla a gas o una plancha. Nuestra especialidad es carne a la parrilla. Bueno, utilizamos nosotros el lomito, utilizamos punta trasera, utilizamos el solomo, donde sacamos el churrasco, el churrasquito, utilizamos asado de tiras, utilizamos pechuga de pollo, muslo de pollo, el diseño de la carne. Bueno, yo supongo que la punta. Bueno, el lomito Angus es un centro de lomito. Le abrimos con un cuchillo, le hacemos un agujero en el centro, ¿vale? Y le podemos meter ahí una cebolla o un tomate. Eso es con la finalidad de que al momento de la parrilla no se cierre, nomás para que mantenga la abertura. Luego lo sacamos, lo rellenamos con un sofrito de cebolla, pimentón, ajo, tocineta, champiñones. Lo rellenamos, le ponemos queso mozzarella arriba y lo metemos a la gratinadora para que el queso se derrita y quede como caída hacia la... Así lo inventamos y así se ha quedado. Hasta ahora no le hemos modificado esa calidad que le hemos puesto. Yo diría que la argentina es muy buena también. Tiene una línea así. La diferencia son los diferentes tipos de carne que lleva. La parrilla que la hicimos tipo criollo, una carne, por lo menos nosotros tenemos la parrilla criolla también, por decirle algo. Tenemos, aparte de lo demás piezas, también tenemos la parrilla criolla y antes teníamos también la punta Angus, que era importada, pero ahora por los problemas del dólar y la cosa, eso ahora está un poco difícil traerla. Entonces tratamos entonces de balancearlo con la punta nacional. El lomito Angus por lo regular lo sacamos con vegetales a la brasa. Pero también lo podemos sacar como el cliente lo pide. A veces un cliente no quiere vegetales a la brasa, pide puré, puede pedir vegetales salteados o cualquier puré cualquier contorno que el cliente pero normalmente con vegetales a la brasa. Excelente. Nosotros sacamos el lomito Angus aquí, tratamos de hacerlo lo mejor posible para que el cliente quede satisfecho.
Los acompañantes para los distintos asados muchas veces colocan el sello particular del restaurante sobre la preparación en cuestión. En este caso, los vegetales a la parrilla terminan de sellar todo el derroche de sabor del lomito Angus, que mezcla no solo el centro del lomito, sino también el tomate y todo el sabor del champiñón y la tocineta. Para cerrar la degustación, la torta tres leches, una joya culinaria por excelencia, se hace presente en la mesa. Será hasta nuestro próximo recorrido gastronómico en Placeres a la Carta.